Abrimos el punto primero. Ruego a los servicios de la Cámara que hagan pasar a esta sala a la primera compareciente, señora Gómez. Ahí tienes los derechos también. Buenos días, señora Gómez. Le ruego que se acerque a la mesa, por favor. Si su asistente, el señor Camacho, también puede venir a la mesa. ¿Se va a sentar ahí? Señorías, tomen asiento, por favor. Vamos a pedir un momento que entren los medios de comunicación, porque nos han solicitado unos minutos. Sí, presidenta, yo le rogaría, primero, esto no estaba previsto en las reuniones previas a la celebración de esta sesión, entonces le rogaría que los medios de comunicación, si pudieran abandonar la sala, se lo agradecería. No, los medios de comunicación nos han pedido hacer su trabajo y les vamos a dejar unos breves minutos a que lo hagan, claro. Cuando termine, guarden silencio, señorías, guarden silencio. Guarde silencio, no me haga llamarle al orden antes de empezar. No empecemos. Vayan terminando, por favor. Señor Sánchez. Cuidado, cuidado. Vayan terminando, por favor. Seguimos con el control institucional.
Hombre, si quiere, señor Fernández Lara, no dejamos a los medios que hagan su trabajo. Le ruego, por favor, que guarden silencio. Guarden silencio. Guarden silencio. ¿Queda algún medio más por entrar? No. Empezamos con este punto que se corresponde con la comparecencia 1633/24 de la señora doña Begoña Gómez Fernández, a quien agradecemos su presencia y que comparece en calidad de ex codirectora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, al objeto de informar sobre creación, financiación y funcionamiento de la cátedra y los estudios de posgrado que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, así como su vinculación con dicho centro universitario y con las empresas patrocinadoras. La comparecencia de la señora Gómez se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión de Investigación que fue aprobado por la mesa de esta Asamblea el pasado día 31 de octubre. Les informo que la tramitación de las comparecencias se desarrollará con arreglo al procedimiento establecido en ese plan de trabajo. Las intervenciones se iniciarán por el grupo parlamentario que haya solicitado la comparecencia con 2 minutos de exposición oral para fijar los extremos sobre los que desea que el compareciente informe y seguidamente una intervención de 20 minutos del compareciente y del mismo grupo parlamentario por el procedimiento de pregunta-respuesta. Proseguirá el turno de intervención de 20 minutos del resto de los grupos parlamentarios, siguiendo el orden de intervención de menor a mayor y del compareciente por el procedimiento de pregunta-respuesta. En todo caso, la duración de la comparecencia no podrá ser superior a 1 hora y media. Con carácter previo, señora Gómez, debe preguntarle si ha leído el requerimiento que se le cursó, donde se le hacen constar los derechos que le asisten y los apercibimientos legales que le afectan. Muchas gracias. Confirmado este punto, finalmente recuerdo a los señores y señoras diputadas que van a hacer uso de la palabra en sus correspondientes turnos que no pueden realizar preguntas que sean ajenas al objeto de la comisión y que estén fuera del objeto de la comparecencia. Y sin más preámbulos, pasamos a sustanciar la comparecencia de doña Begoña Gómez Fernández. Señora Zarzalejo, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, solicitante de esta comparecencia, le corresponde la primera intervención, que se iniciará, como ya he indicado, con 2 minutos para fijar los extremos sobre los que desea que la compareciente informe y seguidamente 20 entre usted y la señora Gómez por el procedimiento de pregunta y respuesta. Tiene la palabra, señora Zarzalejo. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Señora Gómez, esto es sencillo. La hemos traído aquí porque queremos saber cómo ejerció de profesor universitario sin serlo, cómo consiguió ser la directora de una cátedra sin titulación ni méritos para ello, cómo logró dirigir unos másters de los que ni tan siquiera podría haber sido alumno, cómo consiguió financiar una cátedra de nueva creación con unos fondos muy superiores al del resto de las cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense, por qué parece ser que se apropió de un software financiado con el dinero de todos los madrileños y, en definitiva, por qué abusó de su condición de esposa del presidente del Gobierno para fabricarse una carrera profesional que hasta entonces nunca había tenido. También, por cierto, nos gustaría que nos informara si el asesor que le acompaña lo paga usted o lo pagamos todos los españoles. Mire, han sido muchas las informaciones que se han difundido en los últimos meses y que apuntan a usted como autora de determinadas conductas, cuanto menos bochornosas, pero en algunos casos incluso presuntamente delictivas, y por eso está usted siendo investigada en una causa penal en el juzgado número 41 de Madrid. Pero lejos de inmiscuirnos en esa causa penal, lo que queremos saber aquí son las circunstancias, cuáles fueron esas circunstancias en las que se han producido determinadas decisiones que han afectado a la gestión económica y académica de esa cátedra y también a la imagen reputacional de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene que entender que esta casa, la Asamblea de Madrid, tiene la obligación de fiscalizar los fondos de todos los madrileños y la Universidad Complutense, al igual que el resto de universidades públicas, reciben una dotación de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Y por ello, señora Gómez, le vamos a hacer una serie de preguntas a las que usted nos tendría que responder de una forma clara y precisa, sobre todo haciendo honor a esa transparencia y a esa colaboración que ustedes y desde el Gobierno Nacional proclaman cada día.
Comenzando por los orígenes, usted, sin tener una titulación superior, no es licenciada, no es graduada en ninguna disciplina, tampoco ha cursado unos cursos de doctorado, por lo tanto no tiene el título de doctor, no es profesora titular, mucho menos catedrática, pero lleva unos años impartiendo una docencia teórica en la universidad, también está tutorizando prácticas externas, incluso ha dirigido y ha ocupado esos puestos de dirección de programas de doctorado. ¿Nos podría decir concretamente cuál es su vinculación con la universidad y si usted en algún momento se presentó a algún proceso de selección para cubrir una vacante de personal docente e investigador? Bueno, primero, muy buenos días a todos. Presidenta, señorías. Antes que nada, permítanme exponer en menos de un minuto lo siguiente. Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector. Hace 12 años que inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid como codirectora de un máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y en proyectos de sostenibilidad. Es en el 2020, cuando esta colaboración se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria. Una cátedra extraordinaria que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas y además no remunerada. Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos... Mire, perdóneme, señora Gómez, pero... perdóneme, señora Gómez. Es que esto es una intervención... No, perdóneme, señora Gómez. Mire, el turno de intervención... Le pido, presidenta, que Celada, señor Celada, señor Celada. Señora Zarzalejo, vamos a dejar terminar ese minuto que estamos controlando que ha pedido la compareciente y después sí le recuerdo, señora Gómez, que el procedimiento es pregunta-respuesta. Entonces, a continuación, le ruego silencio, por favor, déjeme que hable con la señora Gómez. La señora Zarzalejo le hará una serie de preguntas, usted puede contestar o no puede contestar. Le ruego, por favor, que termine esta primera exposición y empezamos con las preguntas. Presidenta, quiero hacer constar que yo he hecho una pregunta muy concreta, que es la vinculación que tiene con la Universidad Complutense. Nada más. Muy bien. Termine ya, por favor. Gracias. Profesional y personal, una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Muchas gracias. Señora Zarzalejo, es su turno. Gracias, presidenta. Mire, yo entiendo su derecho, desde luego, a no declarar en esta comisión y en esta comparecencia, que es la casa de todos los madrileños, pero yo también tengo mi derecho como representante del pueblo de Madrid a hacerle las preguntas para que consten en acta y desde luego se las voy a continuar haciendo. Le preguntaba en esa primera pregunta que, por cierto, él no me ha contestado, cuál era su vinculación con la universidad y si se había presentado algún proceso de selección para cubrir una vacante de un personal docente investigador. Y le hacía esta pregunta porque, mire, no encuentro ninguna explicación a que alguien con estudios secundarios se haya colado así
en el mundo de la universidad, y se lo digo con conocimiento de causa. Mire, una joven de nuestra generación, usted y yo somos más o menos de la misma edad, una diferencia de unos meses, cuando cursaba una licenciatura, cuando terminaba una licenciatura que en aquella época era de 5 años, y quería hacer carrera académica en la universidad, tenía que matricularse en los cursos de doctorado. Eran 2 cursos. En el segundo curso teníamos que hacer 4 trabajos de investigación y una tesina doctoral. Esa tesina doctoral había que defenderla ante un tribunal. Y cuando habíamos terminado eso, teníamos que pasar por otro tribunal para obtener el certificado de estudios avanzados y con ello el reconocimiento de la suficiencia investigadora. Cuando acababas de tener el reconocimiento de la suficiencia investigadora, comenzabas a elaborar tu tesis doctoral. Lo normal era tener un currículum sobresaliente para poder competir en una beca predoctoral y poder formarte dentro de un departamento universitario. A partir de ahí tenías que hacer una media entre 4 y 5 años elaborando la tesis doctoral, salvo Pedro Sánchez, que la hizo parece ser en 1 año, y en ese transcurso además tenías que compaginarlo con determinada docencia y también con estancias breves en el extranjero, en otras universidades europeas e internacionales. Cuando acababa todo eso, podías presentar tu tesis doctoral ante un tribunal y a partir de ahí obtenías el grado de doctor que te permitía acceder a los puestos de personal docente e investigador de la universidad. Empezábamos por una categoría de ayudante doctor. Una vez ahí tenías que acreditarte y opositar para las categorías superiores hasta llegar a un profesor titular, por ejemplo, y ya con muchísimos años de esfuerzo a la categoría de catedrático. Usted, con un bachiller y un título no oficial de una academia, ha conseguido saltarse todo este proceso de competición de muchos años, señora Gómez. ¿Cuál ha sido la pasarela? Dígame, ¿cuál ha sido la pasarela para colarse así en el mundo de la universidad? Cuando iba por ahí dando clases, de congreso en congreso, usted se presentaba como licenciada de Marketing y Dirección de Empresa. ¿Por qué lo hacía si no lo era? No lo era, no había acabado una carrera universitaria. Lo cierto es que sin una vinculación permanente con la universidad y sin ocupar una plaza de personal docente investigador ni tampoco de PAS, usted pasa directamente a dirigir una cátedra extraordinaria. Y vamos a ello, que es lo que nos ocupa. Usted quería que la universidad creara una cátedra para que la dirigiera usted y entonces decide, bueno, pues proponérselo al rector. Podía haberle llamado, haberle pedido una cita, haber acudido a su despacho, hablar con él, que es lo que solemos hacer los profesores docentes, pero no, usted decide que es mejor que venga él al Palacio de la Moncloa, que para eso es su residencia y la sede de la presidencia del Gobierno. Díganos, ¿quién llamó al rector? ¿Fue usted personalmente? ¿Fue su secretaria? ¿Fue su marido? Bien. En julio, continúo. En julio del 2020, aunque no nos contesta, señora Gómez, el rector precisamente acude a la universidad y nos gustaría saber quién le recibe. ¿Dónde se reúnen? ¿Se reúnen en la parte residencial de la Moncloa, en la parte de la sede de la presidencia del Gobierno? ¿Cómo le convencieron para crear esa cátedra extraordinaria en apenas 2 meses? La reunión se produce en julio y el 30 de octubre del 2020 ya se procede a la firma del convenio que creó esa cátedra extraordinaria y también se constituye ese mismo día a las 10 de la mañana la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra, una reunión a la que usted ya acude, entra a esa reunión como invitada y sale ya como directora propuesta de la cátedra extraordinaria. Si resulta que la normativa propia de la universidad y el propio convenio que se firma decía que el director que se proponía tenía que tener una vinculación permanente con la Complutense y tenía que ser un PDI, un profesor docente investigador, o un PAS, ¿no le resultó a usted raro que la propusieran como directora de la cátedra si usted no era ni una cosa ni la otra? Y díganos, ha dicho en su intervención
que no retribuía nada. Usted cobraba entre 70, 90 y hasta 140 euros la hora por todas esas labores docentes que daba en el máster. Queríamos saber, ¿por la dirección de la cátedra usted cobraba algo? ¿10.000? ¿15.000? ¿21.178 euros? Que aparecían, por cierto, en las liquidaciones de presupuesto. La financiación de su cátedra fue de 136.000 euros, que aportaron 4 empresas, a las que luego se añadieron otras 11 empresas que colaboraban de distinta forma con su cátedra. Este dato nos resulta curioso, señora Gómez, porque de las 54 cátedras extraordinarias que tiene la Universidad Complutense, resulta que la suya, que era de nueva creación, era una de las 8 mejores cátedras extraordinarias dotadas económicamente. ¿El mérito de esta cuantiosa financiación fue suyo? ¿Fue de la universidad? ¿Fue de su marido? Está claro que usted tuvo una ardua tarea en la captación de fondos para su cátedra. Y díganos, en el seno de esa labor de captación de fondos, ¿tuvo relación con Javier Hidalgo, el que fuera CEO de Globalia y negociador del rescate de Europa? Tampoco nos contesta. La empresa Globalia ha confirmado que costeaba algunos eventos del Instituto Africa Center, que usted pasó a dirigir cuando su marido llegó a la presidencia del gobierno. ¿Puede decirnos si su cátedra ha tenido alguna relación con esta empresa o con alguna de sus filiales? ¿No? Según el informe de la UCO, que ha presentado recientemente a la Audiencia Nacional, resulta que Pedro Sánchez, su marido, se reúne el 16 de julio de 2020 con el entonces ministro y su mano derecha, José Luis Ábalos, y también la entonces vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. Ese mismo día, Víctor de Aldama, actualmente en prisión, y Javier Hidalgo, actualmente desaparecido, acudieron al Ministerio de Transporte a reunirse con el ministro Ábalos, y horas después de producirse ese encuentro, en torno a las 21 horas de la noche, el señor de Aldama informa a Koldo lo siguiente, y le cito textualmente: le acaba de poner un mensaje el jefe, Ábalos, a Javi Hidalgo, que la ministra Calviño le había dicho que la semana que viene está más tranquilo, parece que todo ha servido. Le cuento esto, señora Gómez, porque resulta que en medio de ambas reuniones usted acude a la sede de Globalia. A un encuentro con el señor Hidalgo. El segundo encuentro, porque el primer encuentro ya se produjo un mes antes, es decir, el 24 de junio de ese año. ¿En esa reunión hablaron de captaciones de fondos para su cátedra o para la empresa que fundó con el mismo nombre? ¿O se reunió con él para presentarle oportunidades de negocio y que le diera su respaldo? Señora Gómez, usted, mire, la UCO ha pedido ampliar las diligencias de instrucción sobre todas estas conexiones, señalando que tiene que ser objeto de un estudio mucho más exhaustivo. ¿No cree que antes de enterarnos por un nuevo informe de la UCO, usted hoy podría aquí aclarar algunas cosas? Bueno. Meses antes de estas reuniones a las que me he referido, concretamente en septiembre del 2019, Javier Hidalgo y usted se encontraron en San Petersburgo, en el seno de la 23ª, si no me equivoco, corríjame usted si me equivoco, Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Casualmente también acudió a tal evento Víctor de Aldama, un encuentro en el que se han publicado muchas cosas, pero que hoy, pues a lo mejor sería interesante para usted aclararlas. Por ejemplo, ¿se reunió con esas dos personas? ¿Se reunió con una de ellas? Si se produjo esa reunión, ¿se hizo en el mismo hotel donde se celebraba la cumbre o en un lugar diferente? ¿Usted acudió allí como directora de la cátedra o como esposa del presidente del gobierno? ¿Y ese viaje a San Petersburgo lo pagó la universidad? ¿Lo pagó la Moncloa? ¿O lo pagó Globalia? Como también parece ser que pagó otro viaje que iban a hacer un año después a Georgia. ¿Nos puede aclarar alguna de estas cuestiones? Y además, ¿no es casualidad que
semanas posteriores a esta reunión se adjudicara casi 1 millón de euros en viajes a esta empresa, Globalia? Vamos a pasar a otra cosa, señora Gómez. Mire, el pasado mes de julio el letrado de la universidad elaboró un informe en el que señalaba que había habido una investigación interna en el seno de la universidad en la que parece ser que usted no quiso colaborar y que creía que podría haber indicios de una apropiación indebida del software que se diseñó en el seno de la cátedra que usted dirigía y que había sido pagado con los fondos de la universidad. Según este informe, le voy a ser directa. ¿Usted se apropió de ese software? Para el desarrollo de ese software hubo 3 contrataciones. Permítame que le diga alguna de ellas vulnerando la contratación menor. También hubo un proceso de licitación, en total 102.848 euros, con 3 contratos con un objeto bastante similar, por no decir idéntico. ¿Nos podría decir en qué consistieron esas contrataciones? ¿Nos podría decir por qué usted dio conformidad a estas 3 facturas? ¿Nos podría decir si a la hora de pagarlo la interventora le puso algún tipo de observancia, algún tipo de inconveniente para pagar estas facturas? No nos contesta, señora Gómez, pero mire, se lo voy a decir yo, el informe de la intervención fue demoledor, haciendo acusaciones tan graves que, como que se había omitido la fiscalización previa preceptiva a la autorización de los gastos, que dicho servicio fue contratado irregularmente, que usted no tenía ninguna competencia para contratar, que la competencia para contratar la tiene el rector y en su caso la puede tener delegada en la gerencia, que no se puede, que está terminantemente prohibido contratar de forma verbal, como hacía usted, y que en definitiva se había producido una inobservancia absoluta de los procedimientos de contratación y hacían que esos contratos fueran nulos de pleno derecho. Señora Gómez, usted no era nadie para llamar a las empresas y pedirles presupuestos en 24 horas. Tampoco era nadie para contratar verbalmente con las empresas. Tampoco era nadie para firmar esas facturas, la conformidad de esas facturas. ¿Cómo es posible que usted, sin ser ingeniera informática, desarrollara un pliego de prescripciones técnicas y lo firmara con su firma digital para este fin? ¿Alguien en la universidad le dio facultades para hacer este tipo de cosas? Previamente a todo esto, hubo también 3 empresas que pues diseñaron inicialmente ese software. Empresas importantes como Indra, Google, Telefónica. ¿Cómo convenció a esas empresas para que trabajaran gratis para usted o para su cátedra? ¿Usted cree que si cualquier autónomo de los que nos está viendo quisiera un software, podría pedírselo a estas empresas de forma gratis? ¿Usted cree que el mismísimo presidente de Indra recibiría a esas empresas como lo hizo con usted? ¿O esto solo ocurre con la esposa del presidente del gobierno? Bien, culminado este software, resulta que ahora su defensa dice que este software nunca existió y que nunca se le entregó y que por eso no puede haber apropiación indebida. Oiga, y si nunca existió y nunca se le entregó, ¿por qué firmó la conformidad de esas facturas y por qué pagó esos servicios si nunca se produjeron? Y si no existió, ¿qué era lo que le ofrecía usted a las pymes cuando iban a los talleres esos que usted organizaba con las cámaras de comercio? Le pongo el ejemplo, por ejemplo, de Zaragoza. ¿Qué le ofrecía a ellos si no existía nada? Bien, mire, señora Gómez, usted que se ha disfrazado de directora de cátedra, de codirectora de máster, que ha utilizado los fondos públicos de la universidad para beneficio en sus negocios, que está aprovechándose de las instituciones del Estado para sus fines particulares, incluso para su defensa, que ha hecho valer esa condición de esposa de Sánchez y que tanto
defiende a los jóvenes y ha defendido a los jóvenes en este tiempo señora atrás. Presidenta, ¿Cómo pido cree, respeto, ¿cómo pido cree que respeto se sienten, para la compareciente. señora Gómez? Respeto para cualquiera de los ¿Qué cree que pueden comparecientes que vaya a pensar ver aquí todos hoy esos? y para la señora Perdón, Gómez, voy a la parar primera. porque Pare me un momento están y le vamos a parar interrumpiendo el en mi tiempo. Gracias, No señoría. pueden intervenir, lo saben perfectamente mientras está hablando otro diputado. Si alguno interviene, le llamo al orden. Saben que a la tercera llamada al orden les quito Bueno, la palabra. yo solamente he pedido Entonces, señora respeto. Bernardo, tiene Solo que he guardar pedido silencio mientras respeto hablan para los la demás. compareciente. Guarde silencio. Bueno, y usted haga Le de llamo presidenta al de esta orden. comisión. Por primera vez, le llamo al Muy orden. bien. Señora Zarzalejo, Muy bien, venga. puede continuar. Adelante. Bien. Le decía antes de esta interrupción, señora Gómez, que usted, que tanto ha defendido a los jóvenes, le preguntaba cómo cree que se sienten los jóvenes de nuestro país ahora cuando ven este tipo de cosas. ¿Qué cree que pueden pensar todos esos jóvenes que día a día luchan por procurarse un futuro profesional simplemente con su esfuerzo? ¿Qué les va a decir a partir de ahora? Tiene que ir concluyendo, sí, señora Zarzalejo, por favor. señora presidenta, termino ya. Mire, una persona inocente que se siente perseguida por los adversarios políticos de su marido se defendería con uñas y dientes. Y usted aquí hoy no ha dicho ni una sola palabra. Y eso solo puede justificarse en dos cosas. O bien, ante tantas evidencias, no tiene defensa, o bien tiene una falsa... La portavoz del Grupo Popular se ha excedido en el tiempo. Continúe. Le he quitado el micrófono. Continúe. Continúe. Termine ya. Continúe. Le he quitado el micrófono. Están quitados todos. Continúe. Continúe. Eso es lo que... Continúe. Porque que se equivoque. En cuanto guarde un poco el orden. Le estoy diciendo que en cuanto guarden un poco el orden se lo vuelvo a dar. Se lo estoy diciendo, señora Espinar. Les recuerdo a todos ustedes que tienen que guardar el orden que nos indica el reglamento y no pueden interrumpir a una persona que está hablando, a un diputado. Con lo cual, dejen de interrumpir. Y, señora... primero me llama de usted, no sé quién está por ahí hablando, pero bueno, le agradecería. Señor Cruz, no tiene la palabra ni puede hablar, lo sabe perfectamente. Señora Zarzalejo, puede continuar. Adelante. Vaya, concluya ya, por favor. Sí, voy a concluir, señora presidenta, debido a la falta de respeto y decoro parlamentario de todos estos diputados. Mire, señora Gómez, es indignante que hoy no le haya dado ni una sola respuesta, ni una sola explicación a todos esos profesionales del mundo universitario que dedican los mejores años de su vida a formarse, a investigar, a defender sus tesis doctorales, a opositar, a prepararse para conseguir sus quinquenios, sus sexenios, que se esfuerzan muchísimos años para lograr dirigir un máster y una cátedra, pero no tienen la suerte de estar casada con el presidente del gobierno. Todos esos profesionales merecían una explicación. Y señora Gómez, usted hoy con su silencio lo único que les ha dado ha sido su desprecio. Lo siento mucho, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos ahora el turno de intervención. Las cuestiones de orden tienen que ir en el cuarto punto, ruegos y preguntas. ¿Por qué artículo quiere hablar? Guarden silencio. ¿Por qué artículo quiere hablar, señora Bernardo? ¿Por qué artículo quiere hablar? No, si solamente lo que quería decir ¿Por qué artículo es que quiere ya que hablar? la Dígamelo. ¿No? compareciente- Contésteme. Es una cuestión de orden. Simplemente la quiero decir a usted como presidenta de esta comisión que si la señora compareciente ya ha dicho que no va a declarar que está aconsejada así por sus abogados, por favor, creo que esta comisión ya debería terminar en esta sesión porque sería absurdo seguir con esta comisión. Muy bien. Continuamos, continuamos. ¿Me puede contestar, por favor, No, señora no le voy a presidenta? contestar porque es que No va a contestar. la comisión Gracias, la dirijo yo. presidenta. De nada, señora Bernardo. Abrimos ahora el turno de intervención de 20 minutos de la compareciente y el resto de los grupos parlamentarios, siguiendo el orden de intervención de menor a mayor por el procedimiento de pregunta-respuesta. Comenzamos con el turno parlamentario, del grupo parlamentario Vox en Madrid. Tiene la palabra la señora Cuartero. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días, señora Gómez. Mi nombre, como ha dicho la presidenta, es Ana Cuartero. Voy a hacerle las preguntas por parte del Grupo Parlamentario Vox en esta comisión de investigación. Le recuerdo que el objeto de esta comisión es determinar las responsabilidades políticas en las que pueda haber incurrido
por un presunto trato de favor hacia usted en la creación y funcionamiento de la Cátedra Extraordinaria de Responsabilidad Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. También es objeto de esta comisión investigar las responsabilidades políticas incurridas en el funcionamiento presuntamente irregular de los másteres propios que usted codirigía. Máster propio en Transformación Social Competitiva y máster propio en Dirección de Fundraising Público y Privado de Organizaciones No Lucrativas. Finalmente, es también objeto de esta comisión, como usted sabe, investigar el presunto trato de favor en las adjudicaciones públicas a las empresas que han financiado sus programas en universidades públicas de Madrid, sea bien en la Complutense o en la Rey Juan Carlos. Señora Gómez, el autor intelectual de la trama de corrupción que ha motivado esta comisión de investigación es su marido, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Señora Gómez, su marido, como número uno de la trama, la ha utilizado a usted como testaferro. Ha implicado a varios ministros, Ábalos, Nadia Calviño, Óscar López. Se ha aprovechado de diferentes instituciones públicas y privadas. La Universidad Complutense, la Universidad Rey Juan Carlos, el Instituto de Empresa, la Asociación del Deporte Español o la empresa pública Red.es. Pero le pregunto, ¿ha dirigido la trama él solo? Mi primera pregunta, señora Gómez, le da la oportunidad de decirnos si ha habido otros coautores intelectuales, aunque intuyo que efectivamente la única respuesta posible a esta pregunta es guardar silencio. Señora Gómez, ¿quiere usted señalar a alguna persona, además de Pedro Sánchez, su marido, como autor intelectual de los hechos que han originado esta comisión de investigación? Indicarle, señora Gómez, que a partir de aquí puede usted interrumpirme cuando lo desee para matizar o contradecir cualquiera de las afirmaciones que realice en esta intervención, sean enunciadas de forma interrogativa o expositiva. Solamente con mostrarme su intención de hablar guardaré silencio. Procuraré guardar unos breves segundos después de cada idea expuesta e igualmente la invitaré a responder tras cada pregunta. Si no quiere responder, como ha dicho, es suficiente con que siga guardando silencio. Comencemos, señora Gómez, hablando de la Universidad Complutense. Usted llega a la Universidad Complutense en el año 2012. Su carga docente nunca llegó a ser suficiente para equivaler a un crédito ECTS. Con pocas horas de clase, pocas tutorías y sin disponer de título oficial habilitante, ha accedido a la dirección de 2 másteres y a la codirección de una cátedra. Salvo que los medios de comunicación estén esparciendo un bulo, usted no tiene titulación universitaria. ¿Quiere usted desmentir esta información, señora Gómez? ¿Dispone, señora Gómez, de titulación universitaria que le habilite para impartir clases en la Universidad Complutense, para dirigir un máster propio o para dirigir una cátedra extraordinaria, de acuerdo con las normas aprobadas para ello? Señora Gómez, además de ser usted la mujer del presidente del Gobierno, ¿qué otros méritos justificó y ante quién para ostentar en solitario durante meses la dirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid? ¿Considera, señora Gómez, que es relevante el hecho de que este nombramiento como codirectora de una cátedra se produzca de forma simultánea a la llegada de su marido a la presidencia del Gobierno? Señora Gómez, tengo que entender su silencio como una confirmación de que no dispone de titulación que le permita acceder al puesto de profesor, ni a dirigir un máster propio, ni a codirigir una cátedra extraordinaria. De que tanto usted como todas las personas implicadas en la creación y desarrollo de la cátedra extraordinaria y los másteres propios han sido siempre conscientes de que su único mérito era ser la esposa de Pedro Sánchez y que ha sido el propio Pedro Sánchez, su marido, el que ha utilizado su elección como presidente de Gobierno para colocarla a usted allí.
Señora Gómez, la pregunta que surge ahora es ¿por qué su carrera en la Complutense no se impulsa entre 2012 y 2020? Si a Barrabés le conocen ustedes, usted y su marido, desde el año 2015. Para explicar este lapsus de tiempo es importante que hablemos del Instituto de Empresa. La finalización de su contrato para la dirección del Africa Center dio el pistoletazo de salida para la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. ¿No es así, señora Gómez? Vayamos al año 2018. Pedro Sánchez llega al gobierno y en junio usted es contratada por el Instituto de Empresa para dirigir el Africa Center. Una idea de Felicia Apetén que se materializa justo en el momento que ustedes comienzan a pisar alfombra en la Moncloa. A la vez, se trata de cerrar una operación que permitiría la expansión del Instituto de Empresa a edificios propiedad de la SEPI en el campus de María de Molina. Operación inmobiliaria en la que llevaba trabajando tiempo el Instituto de Empresa y en la que la mediación era cosa de Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa, como usted bien sabe. Señora Gómez, ¿fue Güemes quien ofreció a Pedro Sánchez la dirección del Africa Center para usted, a cambio de muñir en la adjudicación al Instituto de Empresa del complejo de la SEPI en María de Molina? ¿Fue al revés, quizá? ¿Fue Pedro Sánchez el que, conociendo el interés del Instituto de Empresa por estos edificios, llamó a Güemes para ofrecerle agilizar los trámites a cambio de un puesto de relevancia internacional para usted? Señora Gómez, su fichaje en el Instituto de Empresa no tuvo nada que ver con su currículum académico. Su relación con el Instituto de Empresa terminó tras el traslado de sus oficinas a la Torre Caleido, desechada la operación de adquisición de los edificios de la SEPI, por lo que deduzco que la hipótesis correcta es la segunda, y Pedro Sánchez fue realmente el autor intelectual de esta propuesta. ¿Quiere corregir esta afirmación, señora Gómez? ¿Exigió Pedro Sánchez al Instituto de Empresa algo más que su contratación a cambio de agilizar la posible adjudicación del complejo Campos Velázquez? Le vuelve a llamar al orden. La próxima vez le retiro la palabra porque usted sabe que no puede interrumpir. Usted no puede interrumpir. Le llamo al orden por segunda vez. No me obliga a llamarle por tercera vez porque le tendré que retirar la palabra. No, usted sabrá lo que hace. Señora Bernardo, no vuelva a interrumpir. Por favor, tenga respeto a esta Cámara. Tenga respeto. Sí, tenga el respeto a esta Cámara, al grupo parlamentario que está hablando, al grupo parlamentario de Vox y a los diputados que no piensen como usted. Señora Cuartero, puede continuar. Le hemos descontado el tiempo. Adelante. Gracias, presidenta. ¿Exigió, señora Gómez, Pedro Sánchez, su marido, al Instituto de Empresa algo, además de su contratación, a cambio de agilizar una posible adjudicación del complejo de edificios Campos Velázquez para la expansión del Instituto de Empresa? ¿No es verdad que fue su salida del Africa Center lo que hizo que Pedro Sánchez descolgara el teléfono desde la Moncloa para llamar a Goyache y crear la Cátedra Extraordinaria que había de servir a partir de entonces como tapadera para sus viajes y negocios internacionales? Señora Gómez, en 2021 el Instituto de Empresa se traslada definitivamente a la Torre Caleido y un año después se produce su cese definitivo de actividad al frente del Africa Center. ¿Hubo quizá algún motivo más para que su contrato con el Instituto de Empresa finalizase? Además de que se frustrase la operación de expansión del Instituto de Empresa a los edificios de la SEPI. Señora presidenta, Cuartero, señor Cela, déjeme. Le recuerdo el objeto de la comparecencia y eso no es objeto de la comparecencia. Le pido por favor que las preguntas sean sobre el objeto de esta comparecencia y de esta comisión. Gracias, presidenta. Procedo a relacionar los hechos. Muchas gracias. Proceda a hacer preguntas que estén relacionadas con el objeto. Se lo pido por favor, porque si no le tengo que llamar a la cuestión y esta es la primera llamada que le hago. Así que por favor haga las preguntas. Adelante. Gracias, presidenta. Procedo a explicar la relación entre los hechos. Su salida del Africa Center supuso la necesidad de buscar nuevas ubicaciones para sus negocios, coincidiendo el momento con la firma de las primeras cartas de recomendación al empresario Barrabés.
Comienzan entonces los movimientos en Moncloa para la creación de su cátedra extraordinaria. ¿No fue así como sucedieron las cosas, señora Gómez? Las cartas de recomendación firmadas a Barrabés fueron las primeras que usted firmó como codirectora del máster. ¿De quién fue la idea de pagar al señor Barrabés su colaboración con una carta de recomendación que le abriera las puertas de las licitaciones en Red.es? ¿Fue suya la idea? ¿Fue de Pedro Sánchez? ¿Fue quizá de Manuel de la Rocha? Señora Gómez, Pedro Sánchez, gracias a su trabajo al frente de la cátedra TSC, ha convertido a Barrabés en un galáctico de la captación de fondos europeos. Gracias a usted, supuestamente experta en captación de fondos para entidades sin ánimo de lucro. ¿No le parece una ironía, señora Gómez? Quizá deberíamos también aplaudirles a las 8 de la tarde cada día, a usted, al autócrata de su marido y a todos los expertos en captación de fondos públicos que le han rodeado durante estos años en la Moncloa. Señora Cuartero, le pido que retire lo de autócrata. Se lo pido. No lo voy a retirar, presidenta. Bien, pues ya sabe que si no lo retira yo le llamo al orden, porque creo que está haciendo usted una intervención de preguntas-respuestas, según es el formato, que está muy bien, pero creo que sobra, simplemente. Muy bien, puede continuar. Señora Gómez, ¿cuándo y dónde entregó usted las cartas a Barrabés, firmadas de su puño y letra en julio de 2020? ¿Fue durante las reuniones que mantuvieron en la Moncloa para la creación de la cátedra, quizá? Corríjame si me equivoco, esas cartas se entregaron en mano, se redactaron en la Moncloa, se firmaron en la Moncloa, se entregaron en la Moncloa durante las reuniones que usted y su marido mantuvieron con Barrabés para la financiación de la cátedra. Estuvieron todos ustedes juntos en Moncloa convocados por Pedro Sánchez en julio de 2020. Apañaron todo y por eso en septiembre Goyache da la orden a Doadrio de que ponga definitivamente la cátedra en marcha. ¿Es así, señora Gómez? Usted, Pedro Sánchez, de la Rocha, Goyache, Barrabés, Cierco, y no me sorprendería que incluso Nadia Calviño y Ábalos se reunieron. Guarden silencio, por favor. Perdone, señora Cuartero. Les recuerdo a los señores diputados que no se puede interrumpir al diputado que está en el uso de la palabra. Les pido a todos, por favor, respeto para quien está hablando. Se lo pido, por favor. No vuelvan a interrumpir, porque es que si no voy a tener que estar llamándoles al orden todo el tiempo. Continúe, señora Cuartero. Le estamos descontando el tiempo cada vez que paro, como hemos hecho con la anterior Muchas gracias, diputada. presidenta. Adelante. Insisto, usted, Pedro Sánchez, de la Rocha, Goyache, Barrabés, Cierco, Nadia Calviño, Ábalos, se reunieron en la Moncloa para crear la cátedra, financiarla y premiar a Barrabés con la adjudicación de contratos. Fíjese, la carta está firmada solo por usted y no por el necesario codirector del máster propio. Y llega a las licitaciones de Red.es sin sello ninguno por parte de la Complutense. No hay indicación de registro, pero sin embargo consigue para Barrabés una adjudicación por 11 millones de euros de la empresa pública Red.es. Señora Gómez, ¿esas cartas que salieron desde la Moncloa pasaron por la Complutense en algún momento? ¿Cuántos contratos se han adjudicado a Barrabés gracias a esas expresiones de interés o al impulso que esas expresiones de interés consiguieron en la facturación de las empresas del Grupo Barrabés? ¿Qué le ha proporcionado Barrabés a cambio? ¿Solamente la financiación de la cátedra extraordinaria? Puede explicarse cuando quiera, si no consideraré que guarda silencio porque todavía tenemos mucho que conocer a este respecto. Señora Gómez, ¿redactó más cartas de recomendación o expresión de interés para otras empresas? En caso afirmativo, ¿para qué empresas? ¿Comunicó usted a la Oficina de Gestión de la Escuela de Gobierno que había firmado y enviado esas cartas? Deduzco de su silencio que no hay más cartas, solo las de Barrabés. El siguiente episodio que dirigen desde la Moncloa es el protagonizado en la Universidad Rey Juan Carlos. Barrabés, la Asociación del Deporte Español, la Universidad Rey Juan Carlos. En este caso, el facilitador de las relaciones entre ustedes es Felipe de Basa.
que ya ha recibido como premio una cátedra de memoria histórica y Barrabés un contrato de 4 millones de euros. ¿Me equivoco, señora Gómez? El tiempo que dispongo no me permite entrar más a fondo en este asunto, pero el modus operandi es el mismo. Una colaboración entre la Asociación del Deporte Español y la Universidad Rey Juan Carlos y un contrato millonario adjudicado a Barrabés. Ustedes tienen la maquinaria perfectamente engrasada y son profesionales del tráfico de influencias. Me queda poco tiempo. Por tanto, señora Gómez, vayamos al software gratuito de transformación social competitiva para empresas ofrecido por la Universidad Complutense de Madrid en el ámbito de la cátedra que usted codirigía. ¿Quiere hacer alguna consideración inicial del por qué la apropiación indebida y el intrusismo laboral en el que presuntamente han incurrido? Estaba previsto que le informase el juez Peinado el día 18, pero usted ha informado que no va a ir. ¿Sigue pensando en que no es necesario que se presente? Teniendo en cuenta que usted no quiere contestar, comenzaré yo con la exposición de esta parte final. Usted comienza registrando el logo... Señora Cuartero, le recuerdo que el formato es pregunta-respuesta, no alegatos. O sea, el formato es pregunta-respuesta. Usted tiene que hacer preguntas. La señora Espinar, le ruego por favor que mantenga, que esté callada cuando no le tenga el uso de la palabra y en este momento no lo tiene. Y se lo agradeceré mucho. Gracias. Señora Cuartero, le recordaba que el formato es pregunta-respuesta y no un alegato del portavoz de cada grupo. ¿De acuerdo? Adelante. Corregiré el formato, presidenta. Quizá es cierto que usted comienza registrando el logo TSC en marzo de 2020, antes incluso de la creación de la cátedra extraordinaria. ¿Se podría deducir de esta actuación que su plan ha sido trazado ya desde el año 2020 y ha ido tomando forma con el desarrollo de los acontecimientos? ¿No es cierto que usted tenía claro que la marca TSC debía de ser suya y que le produciría beneficios económicos? ¿No es acaso necesario pagar unos determinados fees al incluir el logo TSC en la memoria de una empresa tras la conveniente auditoría, de manera que se pueda demostrar su participación en la transformación social competitiva? La utilización del software con el aval de la Universidad Complutense de Madrid de forma gratuita entre las empresas sería una vía perfecta de captación para ofrecer servicios de consultoría en el ámbito de la transformación social competitiva. Consultoría que se podría dirigir hasta obtener la certificación que les permitiera utilizar el sello registrado y acceder, por tanto, con más facilidad a las licitaciones públicas. ¿No es cierto que esto podría suponer para ustedes una fuente recurrente de ingresos? Su marido comenzó encargando el desarrollo a Indra y posteriormente a Telefónica y Google, ¿no es así? ¿Cuántas veces llamó a los CEOs de estas empresas para que colaboraran con usted? Porque a pesar de todo, estas empresas abandonaron el proyecto sin haberlo terminado. ¿Sabe usted cuánto dinero llevaban desembolsado cada uno de estos proveedores para el desarrollo del software? ¿Cree usted que influyó en las empresas su intención de registrar el software a su nombre, bueno, a nombre de la mercantil Transforma TSC, para abandonar este proyecto? ¿Se lo requerían quizá sus obligaciones de cumplimiento normativo? Señora Gómez, usted registra por primera vez a su nombre, a nombre de su empresa, el software en octubre de 2022, pero parece ser que ni siquiera estaba entonces listo para entrar en explotación. ¿Es cierto? Si usted se adelanta a registrar un software que está siendo desarrollado con medios de la Universidad Complutense en el seno de una cátedra extraordinaria y que todos los participantes creen estar donando no a usted,
sino a la universidad las cantidades económicas o los trabajos necesarios para desarrollarlo, ¿no es cierto que estaría usted cometiendo un acto de apropiación indebida? Señora Gómez, con el abandono de Indra, Google y Telefónica, ¿por qué toman ustedes o usted misma la decisión de ir a una licitación para terminar el software antes de que la cátedra finalice su periodo de ejecución? ¿No había quizá entonces ningún otro socio que quisiera poner el dinero para terminar este producto y tuvo usted que recurrir al presupuesto de la Universidad Complutense? ¿Podría decirnos quién redactó realmente para usted los pliegos? Usted lo firmó, pero ¿quién lo redactó? Alguien tuvo que redactar el pliego de prescripciones técnicas. ¿Fue quizá alguien de la Complutense, de Barrabés? Usted firmó los pliegos para que la universidad contratara un servicio de asistencia y asesoría tecnológica con el que firmar el software. Tiene que ir terminando, señora Cuartero. Termino. Señora Gómez, ¿no es este el último paso para el asalto a las empresas y ofrecerles consultoría? Señora Gómez, usted ha actuado servilmente como testaferro de su marido en esta trama de corrupción, dirigida desde los despachos de la Moncloa. Cuídese de no acabar como cabeza de turco. Permítame, presidenta, una última pregunta. Que el marido de la compareciente no ha querido responder al presidente de Vox, Santiago Abascal, en sede parlamentaria y que tarde o temprano tendrán que responder. Señora Cuartero, no. Señora Cuartero, las preguntas van dirigidas a la compareciente sobre el objeto de la comparecencia y de la comisión. Se la dirijo a la compareciente. Y que sea sobre el objeto de la comparecencia. Guarden silencio, por favor. Tiene que ser sobre el objeto de la comparecencia o sobre el objeto de la comisión, ambos objetos. Finalizo, presidenta, muchas gracias. ¿A cuántos cargos de instituciones públicas y privadas, a cuántos CEOs de empresas, a cuántos rectores de universidades madrileñas llamó Pedro Sánchez hasta conseguir colocarla al frente de los lucrativos negocios que coordina desde la Moncloa? Muchas gracias, señora Gómez, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría.